Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la obtención de las funciones trigonométricas a partir del teorema de Pitágoras. Para empezar, ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras también se nombraba o llamado Pitágoras de Samos. Se le nombraba así puesto que él nació en la isla de Samos, que actualmente es Grecia, en el año 572 a.C. aproximadamente, y murió en Metaponto, hoy desaparecida, actualmente Italia, en el año 497 a.C. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego. Se tienen pocas noticias de la biografía de Pitágoras que puedan considerarse fidedignas, ya que su condición de fundador de una secta religiosa propició la temprana aparición de una tradición legendaria en torno a su persona. Parece seguro que Pitágoras fue hijo de Mnesarco y que la primera parte de su vida la pasó en Samos, la isla que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución de su tirano Polícrates. En el año 525 a.C. es posible que viajara entonces a Mileto para visitar luego Fenicia y Egipto. En este último país, cuna del conocimiento esotérico, se le atribuye haber estudiado los misterios, así como la geometría y la astronomía. Algunas fuentes dicen que Pitágoras marchó después a Babilonia con Cambises para aprender allí conocimientos aritméticos y musicales de los sacerdotes. Se habla también de viajes a Delos, Creta y Grecia antes de establecer por fin su famosa escuela en Crotona, donde gozó de considerable popularidad y poder. La comunidad liderada por Pitágoras acabó posiblemente por convertirse en una fuerza política aristocratizante que despertó la hostilidad del Partido Demócrata, de lo que derivó una revuelta que obligó a Pitágoras a pasar los últimos años de su vida en Metaponto. La comunidad pitagórica estuvo seguramente rodeada de misterio. Parece que los discípulos debían esperar varios años antes de ser presentados al maestro y guardar siempre estricto secreto acerca de las enseñanzas recibidas. Las mujeres podían formar parte de la cofradía. La más famosa de sus adheridas fue Teano, esposa quizá del propio Pitágoras, y la madre de una hija y de 2 hijos del filósofo. El pitagorismo fue un estilo de vida inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual, o sea, la catarsis de sus miembros a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel muy importante. También se atribuye a Pitágoras haber transformado las matemáticas en una enseñanza liberal mediante la formulación abstracta de sus resultados. Este es, en especial, el caso del famoso teorema que lleva su nombre y que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, de una relación de cuyo uso práctico existen testimonios procedentes de otras civilizaciones anteriores a la griega. Una de las frases más repetidas en todas las lenguas a lo largo de la historia es: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y lo más curioso, ironías de la historia, Pitágoras es tan popular por un teorema ya conocido mucho antes de que él naciera. Sí, no hay que escandalizarnos, el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras realmente, e incluso existen serias dudas de que él lo demostrara. De lo que no cabe duda es que este teorema, el teorema de Pitágoras, es el que cuenta con mayor número de demostraciones distintas. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo, que es la mitad de un rectángulo, será por tanto base por altura partido por 2. La idea es construir a partir de un triángulo rectángulo una cuadra de lados B más C. Su área será por tanto B más C elevado al cuadrado. Pero la figura está formada por un cuadrado interior cuyo lado es A, y por tanto su área será A cuadrado más 4 triángulos iguales al original, cuya área será B por C partido por 2. Por tanto, estas dos expresiones han de ser iguales. Simplificando las expresiones, obtendremos que A cuadrado más 2BC ha de ser igual a B cuadrado más C cuadrado más 2BC. Y simplificando, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Esto es lo que nos da. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Definitivamente una joya matemática con más de 3000 años de antigüedad, de la que Pitágoras nunca pudo tener noticias. De dicho teorema
parten las funciones trigonométricas que se hallan en un triángulo rectángulo. Resultan de la división de dos de sus lados. La hipotenusa es el lado mayor del triángulo rectángulo. Los otros lados se llaman catetos y forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Luego, como hay tres lados, resultan 6 divisiones posibles. Dichas divisiones o funciones son las siguientes: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, de las cuales seno es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Coseno es igual a la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Se tiene un triángulo rectángulo ABC. El cateto AB tiene como medida 8 unidades y el cateto BC tiene 6 unidades. Nos interesa encontrar las 6 razones trigonométricas para este ángulo que vamos a denotar alfa. Entonces, comencemos con el seno del ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el opuesto a nuestro ángulo alfa? Es el cateto AB. ¿Por qué es el opuesto? Porque no ayuda a formar el ángulo, no lo toca, mientras que BC sí. De hecho, este es el cateto adyacente. Entonces tenemos que es cateto opuesto igual a 8 unidades sobre hipotenusa. El problema aquí es que no tenemos la medida de AC. ¿Cómo la encontramos? Fácil, necesitamos utilizar el entonces ya mencionado teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado. ¿Y qué es igual a AB al cuadrado? A 8 al cuadrado. Y BC al cuadrado a 6 al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64. Más 6 al cuadrado, que es 36. Y la suma de estos nos da 100 unidades. Estamos diciendo entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a 100. Pero a nosotros no nos interesa la hipotenusa al cuadrado. Nos interesa la hipotenusa simplemente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar raíz cuadrada a ambos lados. Aquí tenemos AC al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Y tenemos 100, sacamos raíz cuadrada. Recuerden que habíamos llegado a la conclusión de que AC al cuadrado era igual a este 100. Tomando entonces raíces a ambos lados, vamos a tener AC aquí. Recuerden que sacamos la raíz cuadrada de este A100 elevado al cuadrado. Y la raíz cuadrada de este número es muy fácil. Es 10, porque 10 por 10 es 100. Entonces, aquí tenemos 10. Ahora, ya que tenemos la hipotenusa, sí podemos encontrar el seno, que va a ser 8 entre 10. Y nosotros podemos simplificar esta fracción. Mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5. O sea, que el seno del ángulo alfa es 4/5. Veamos las otras razones. Encontremos ahora cosecante. Miren, ¿por qué cosecante primero en lugar de encontrar primero seno, por ejemplo? Porque seno y cosecante son relativas. Miren que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, es como si esta hipotenusa hubiera ido aquí a la parte superior y el opuesto hubiera ido a la parte inferior. Dicho eso, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa ya sabemos que es 10 y el cateto opuesto es 8. Y podemos simplificar la fracción. Mitad de 10 es 5 y mitad de 8 es 4. Entonces nos da 5/4. Y miren, aquí tenemos 4/5 y 5/4. O sea, el recíproco de cada uno. Pero sabemos entonces que seno y cosecante se relacionan al igual que coseno con secante y tangente con cotangente. Veamos ahora coseno. Coseno del ángulo alfa va a ser igual a la medida del adyacente, que en este caso es 6. Sobre la hipotenusa, que es 10. Esto se puede simplificar. 6 tiene mitad, que es 3, y 10 su mitad de 5, 3/5. Con esto ya podemos saber cuál es secante. Como ya se mencionó, se relacionan. Secante va a ser 5/3 sin necesidad de hacer muchos cálculos, pero igual vamos a hacerlo y miren que vamos a llegar a esa conclusión. Entonces secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Aquí tenemos 10 sobre 6 y simplificando nos da 3/5. Ahí está entonces el resultado.
Vamos entonces con tangente. Para la tangente del ángulo alfa tenemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, del cual cateto opuesto es 8 sobre el adyacente que es 6. Entonces 8 entre 6 lo podemos simplificar, mitad de 8 que es 4 y mitad de 6 que es 3. Entonces el resultado es 4 tercios. Y cotangente entonces va a ser 3 cuartos. Es recíproco, pero igual con la fórmula vamos a llegar a lo mismo. Miren, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea 6 sobre 8, que simplificando nos da 3 cuartos. Tenemos de esta forma entonces las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, y así es como llegamos a la conclusión de este tema, la obtención de las funciones trigonométricas a partir del teorema de Pitágoras. Ahora ya podemos saber un poquito más de matemáticas. Bueno, pues espero y haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.